primero a ti, muchas gracias nuevamente por sacar adelante este taller, de los talleres que tenemos. Este es el segundo. Ayer no me pude conectar, pero sí supe porque lo conocimos, que fue realmente muy concurrido y que realmente además aparecieron muchas preguntas, lo cual al final muestra que tenemos muchos interesados y mucho interés en este proceso en el país. Hoy además tenemos pues este segundo taller, que creo que además tenemos unos invitados especiales. Ahí yo creo que vamos a poder plantear este eje de una manera maravillosa, que yo creo que va a ser muy importante. Y de hecho les cuento que muchas de las personas que no se pudieron conectar, ayer por ejemplo, acabo de colgar una llamada con Adriana Roballo Elietz y de muchos otros actores que ayer me escribieron diciéndome que por favor quieren conocer la grabación de lo que pasó porque quieren estar involucrados en el proceso. Entonces, pues nada, creo que darle las bienvenidas a todos, agradecer a la Universidad de Antioquia por esta alianza que tiene con AFIDRO y decirles pues que estamos listos para que esto sea todo un éxito. Gracias, Janet. Recibimos el saludo de Janet Gija de parte de AFIDRO, quien es aliado con la Universidad de Antioquia para desarrollar este ejercicio que llamamos Ideaton por la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Voy a hacer una muy breve ambientación para dar paso al seminario. Más que nada, a todas aquellas personas que no tienen aún la información de la Ideaton, motivarlos a recibirla y sobre todo a motivar otras personas. Ya tenemos unas 180 personas que se han preinscrito como solucionadores para participar de la Ideaton, proceso que se formaliza el 13 de octubre con la postulación de ideas y que concluye el 8 de enero con el cierre de las propuestas que se planteen como solución. Hoy tenemos el segundo de los seminarios en esta maratón académica que nos trazamos. La Ideaton fue planteada luego del antecedente que tuvo FIDRO con la Universidad del Bosque el año pasado, con el propósito de generar un espacio de co-creación para desarrollar propuestas innovadoras que apunten a dar solución a necesidades o problemáticas de la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Y nos planteamos 4 objetivos específicos que reúnen tanto los propósitos propios de la innovación abierta como nuestro interés por desarrollar en mayor profundidad aspectos académicos y, muy importante, la apropiación social de conocimiento. Pensamos que en estos 4 meses vamos a tener la camiseta puesta de la sostenibilidad del sistema de salud, de modo que existe un diálogo como estos de esta semana, que exista interacción entre expertos y personas que se vinculen a buscar solución a los retos planteados. Hemos planteado el ejercicio en 4 ejes, justo desarrollados esta semana en los seminarios académicos. Ayer tuvimos la generación de recursos, hoy nos dedicamos a la gestión eficiente del gasto. Mañana nos acompañarán Teresa Tono y Mauricio Vélez para hablar de la eficiencia en la prestación de servicios, y el viernes tendremos un panel sobre fortalecimiento de la salud pública coordinado por la profesora Eliana Martínez y en cuyo panel estará también Juan Eduardo Guerrero. Las personas que quieran vincularse como solucionadores pueden diligenciar el formato de inscripción y también ingresar al sitio web de la Ideaton en la página de AFIDRO, afidro.org, o igualmente en el grupo de Economía de la Salud, es www.uda.edu.co/GES. El cronograma que estamos desarrollando contempla entonces, luego de esta preparación, esta semana nos estamos poniendo a tono con el tema académico. La semana próxima, a cargo de la Unidad de Fomento de la Innovación del Programa de Gestión Tecnológica de la Universidad de Antioquia, tendremos también un par de seminarios para motivar a las personas a participar en el ejercicio de la co-creación e inducirlas en el manejo de la plataforma de innovación abierta. De modo que entre el 13 y el 20 de octubre vamos a estar concentrados en la postulación y clusterización de las ideas, contando para ello con la participación de los expertos que nos acompañan para, digamos, dar paso a las ideas que continúan en el proceso entre el 21 y el 30 de octubre. Entre el 3 y el 6 de noviembre se da paso a una posible conformación de equipos, y del 9 de noviembre al 8 de enero es la etapa crucial de co-creación, donde se busca el perfeccionamiento de las ideas acorde al formato que se establezca en la plataforma de innovación abierta. Del 12 al 22 de enero tendremos un ejercicio de evaluación por parte de expertos y tendremos finalistas hacia el 5 de febrero con el acto de premiación desde ya invitados el 9 de febrero de 2021. Se ha conformado una bolsa de premios
por 80 millones de pesos que se piensan asignar para un primer puesto global, digamos, la mejor propuesta de toda la Ideatón, con 20 millones de pesos, un primer puesto en cada uno de los 4 ejes temáticos, cada uno por 10 millones de pesos, y un segundo puesto por 5 millones de pesos. Pero decimos, no es solo cuestión de plata, participar en este ejercicio nos permite reconocer otros profesionales con intereses similares para cooperación futura, nos permite además recibir información especializada en estos ejes académicos y en la metodología de la co-creación. Nos permite fortalecer el diseño, la ejecución y evaluación de futuros proyectos, y quienes cumplan con todos los requisitos a lo largo del proceso recibirán certificación, además de poder crear vínculos, relacionamiento que nos permita a futuro desarrollar propuestas conjuntas. A propósito, el comentario de Janet, todo este material está disponible en el website de la Ideatón, en la página de AFIDRO, y estaremos enviando siempre el material a todas aquellas personas que se han inscrito. De modo que para cada eje temático conozcamos estos seminarios, las distintas presentaciones, y podamos avanzar en un diálogo, en una interacción permanente en torno a los retos. Precisamente, entonces voy a dar la palabra a María Teresa Petro, quien es nuestra moderadora, para que nos presente los retos de este eje temático y nos presente la metodología y nuestros panelistas. María Teresa es economista de la Universidad de Antioquia, magíster en Economía de la Salud de la Universidad de York en Inglaterra. También ha recibido algunos cursos y ha estado en grupos de trabajo en la Universidad de Oxford, en London School of Economics, la Universidad de York y la Escuela de Salud Pública de Harvard. Ella fue practicante de investigación en la Organización Mundial de la Salud, particularmente en el Grupo de Financiamiento y Políticas en Salud, y ya tiene una amplia experiencia en medición de funcionamiento de los sistemas de salud, especialmente en financiamiento y prestación de servicios en países de África y de Latinoamérica. Actualmente, ella es analista líder en fortalecimiento de los sistemas de salud en el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. El tamaño de generosidad de María Teresa no tengo dónde ponerlo por lo grande. Ella justamente en este momento está en un viaje y se ubicó en el aeropuerto de Zúrich para moderar este panel. María Teresa, muy buenos días y mil gracias. Puede usted entonces encargarse del panel. Muchas gracias, profesor, y sobre todo por la invitación de poder compartir con ustedes hoy. Sobre todo un saludo especial a los panelistas. Tenemos grandes invitados y espero que tengamos 1 hora y media de bastante interacción con nuestra audiencia y con todos los solucionadores. De verdad que este Ideatón es de estas iniciativas que merecen ser aplaudidas y ser apoyadas por todos nuestros participantes desde lo técnico, desde todos los énfasis que podamos. Así que, iniciando, damos primero la definición de nuestro panel hoy o de nuestro seminario. Tengamos en cuenta que estamos centrados en la gestión eficiente del gasto en salud. Ya el profesor, como mencionó, vamos a tener varios seminarios. Invitamos también a todos aquellos que se puedan unir a los seminarios que faltan y a las grabaciones que se han dado. Han estado muy buenos, así que por favor también es todo como una historia, así que los invito a unirse a ellos también. En cuanto a la definición que tenemos en gestión del gasto eficiente, sabemos que el país requiere diferentes estrategias que permitan una mayor eficiencia del gasto en salud. Entre otras, tenemos regulación de nuevas tecnologías, compras estratégicas, que es uno de nuestros temas bastante fuertes hoy, desarrollo de modalidades de contrato, innovación en gestión de riesgo y Big Data. Interoperabilidad de información, sabemos que es una de las grandes apuestas que queremos, así que hacemos énfasis en ellos. Todo esto propone retos en cuanto a nuestra capacidad de gestión, tanto a nivel micro, la gobernanza a nivel macro, monitoreo, regulación y control, mayor autonomía financiera para los proveedores y uso avanzado e integrado de tecnologías de información. De manera que podamos encontrar, y esta es la invitación para todos, soluciones innovadoras de negociación y contratación en la asignación de recursos hacia los proveedores, enfocándonos sobre todo, y hacemos énfasis en esto,
en las necesidades y resultados en salud, junto con herramientas que puedan ser utilizadas para alinear o asignar los beneficios prometidos tanto con las expectativas de la sociedad como con los mecanismos de pagos. Nuestra invitación es a que pensemos en sistemas. Esto es un sistema, así que todos los agentes deben estar alineados y deben estar configurados hacia una meta que en realidad es las necesidades en salud. Eso siempre debemos tenerlo en cuenta y debemos dar la respuesta a eso. Entonces, entre nuestros retos, hemos tenido varias conversaciones con todos los diferentes retantes y las personas en sí y las instituciones que son las que tienen el día a día de estos problemas y retos que se deben solucionar y que invitamos a los solucionadores. Y hemos llegado a dos preguntas que se las queremos compartir con ustedes y que nuestros panelistas también hablarán sobre ello. La primera es sobre qué herramientas innovadoras podrían implementarse para gestionar el riesgo en salud de la población colombiana, buscando mejorar la calidad de vida del paciente y la eficiencia del gasto en salud. La segunda es cómo lograr una gestión más eficiente del gasto en el sistema colombiano, en el sistema de salud colombiano. Dejamos esta pregunta un poco más amplia, pero tiene muchos ángulos y muchos matices, que la idea de este panel y de la audiencia y de la EDATOM es que seamos un grupo interdisciplinario, que podamos entre todos pensar de maneras innovadoras, diferentes, en cómo buscar soluciones a todos los diferentes micro y macro problemas que nosotros enfrentamos al sistema de salud. Así, ante todo, quiero presentar a nuestros panelistas. Iniciamos con Sergio Iván Prada. Sergio es economista con doctorado en salud pública. Se ha destacado como economista de la salud, con más de 45 publicaciones sobre el tema en revistas internacionales, revisadas con pares. Actualmente es subdirector de investigación e innovación en el Hospital Universitario Fundación de Valle del Lili e investigador asociado al Centro Proesa de la Universidad ICESI. Damos una gran bienvenida a Sergio y muchas gracias por acompañarnos hoy. Doctor Pablo Otero, él es médico y cirujano de la Universidad del Norte, especialista en administración en salud pública de la Universidad Javeriana, especialista en seguridad social integral con énfasis en riesgos profesionales de la Universidad Gran Colombia. Tiene formación en alta gerencia en la Universidad de los Andes también. Formación como coach ontológico empresarial en Newfield Consulting. Tiene una amplia trayectoria en el liderazgo de procesos de atención en salud de la perspectiva del aseguramiento en salud. Ha desempeñado diferentes cargos en EPS Sura desde el 99 y es gerente nacional actualmente de esta entidad desde el 2008. Una bienvenida, doctor Pablo Otero. Muchas gracias por estar con nosotros. Y finalmente tenemos nuestra panelista Lisbeth Acuña, optómetra de la Universidad Santo Tomás, magíster en epidemiología de la Universidad Industrial de Santander, magíster en gobierno y gestión pública en América Latina de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Es doctora en economía de la salud de la Atlantic International University. Fue docente de salud pública en la Universidad Industrial de Santander, asesora y directora de investigación de la Universidad Santo Tomás. Fue gerente en la LEN IPS, en la LEN Salud IPS. Fue directora de epidemiología y costos de la EPS Sol Salud. Entre el 2010 y 2012, coordinadora técnica de la cuenta Alto Costo, entidad de la cual es directora ejecutiva actualmente desde 2012. Muchas gracias, doctora Lisbeth. Así que solo explico un poco la metodología y vamos a ser un poco estrictos con los tiempos. Cada panelista tenemos 15 minutos y seguiremos después de los 15 minutos. Las presentaciones son seguidas. Una vez terminemos las 3 presentaciones, seguimos con comentarios y preguntas. Así que animamos a toda la audiencia que nos escriban, que manden todas sus preguntas. Escogeremos las preguntas, las agruparemos, haremos clúster y esto es para que nuestros panelistas empiecen con la resolución de ellas. Así que adelante, empezamos con nuestro panelista en orden de presentación. Sergio, adelante. Muchas gracias.
Muchísimas gracias y un saludo a todos, a mis compañeros de panel y a los espectadores que ya van por 174. Voy entonces a compartir mi pantalla. En estos 15 minutos quiero, no sé si ya está, ¿ya se puede ver la presentación? Sí, se ve perfecto. Sí. Perfecto, gracias. Entonces, nos proponen esta pregunta y es cómo lograr una gestión más eficiente del gasto en el sistema de salud. Y yo quisiera empezar con una frase que siempre me ha gustado mucho de un economista que se llama Paul Krugman. Y Paul Krugman, digamos que esto es cuasi textual, estuve buscando bastante el lugar exacto donde lo vi, pero recuerdo el concepto y el concepto es muy claro, y es que la ineficiencia de unos es el ingreso de otros. Y eso es como un primer mensaje que les quiero dejar a los innovadores, y es que un lugar donde uno puede empezar a encontrar dónde están estas ineficiencias es buscar, por ejemplo, donde hay excesivas rentabilidades, excesivas utilidades, excesivo uso, porque lo que quiere decir es que probablemente alguien está tomando ventaja de esa ineficiencia. También me gustaría, aunque hay una línea gris, tratar de separar un poco el tema de la ineficiencia de lo que es el tema de la corrupción. Entonces, en ineficiencia vamos a encontrar cosas como, por ejemplo, gastar innecesariamente, vamos a encontrar duplicación de gasto, vamos a encontrar pagos que no hacen referencia a algo concreto como a calidad o como a valor. Ahí es donde podemos encontrar grandes fuentes de ineficiencia. Corrupción ya es un acto deliberado de defraudar, ya es un accionar, es un montaje delictivo que está diseñado simplemente para hacer daño, pero para hacer daño de una manera velada y como leve. Y sé que puede haber una pequeña línea gris allí entre, digamos, errores y corrupción, porque usualmente el corrupto es una persona que puede estar encontrando esos huequitos que existen para poder tomar ventaja de algunas cosas. Pero hay otros que son simplemente corruptos de profesión, que no importa si es el sector salud, el sector educación, el sector infraestructura, no importa, él es un corrupto y como corrupto él va detrás de robar. Quiero concentrar entonces mis comentarios usando un marco teórico que fue muy apreciado hace unos años, y es un documento que hizo la OECD, que básicamente recopiló la información que había hasta el momento. Esto es un documento del 2017, en términos de cuáles eran los gastos innecesarios o los desperdicios en el gasto en salud en los países de la OECD. Todavía Colombia no estaba unido al grupo, por lo tanto esto no necesariamente, digamos, aplica estas cifras a nosotros, pero son indicadores que nos dan idea de lugares donde hay problemas. Por ejemplo, este informe presentaba que 1 de cada 10 pacientes sufría alguna herida o algún tipo de problema innecesariamente en un hospital en los países de la OECD. También nos dice que más del 10% de los gastos de los hospitales se van a corregir errores propios, errores médicos o, por ejemplo, infecciones adquiridas en los hospitales. También encontraron que 1 de cada 3 niños nace por cesárea, cuando la tasa debería ser de 1 en cada 6. Encontraron, por ejemplo, una alta variabilidad en la penetración en el uso de medicamentos genéricos, entre el 10% y el 80%. Encontraron que 1 de cada 5 visitas a urgencias son inapropiadas, es decir, no era ese el lugar para recibir el cuidado necesario. Y también encontraron que el gasto administrativo del sistema, digamos, administrar los sistemas de salud, administrar lo que en nuestro caso es el aseguramiento, en otros países son sistemas nacionales,
variaba demasiado en toda la comunidad y no había un indicador realmente de desempeño que justificara esta variación. Y aquí también me parece muy importante que los innovadores piensen en herramientas que nos ayuden a verificar y a conseguir dónde hay variaciones que son exageradas sin que haya un indicador de base que las justifique. Por ejemplo, en este gasto administrativo decían que había una variación de hasta 7 veces entre los países. Para los innovadores, entonces, podemos organizar esta discusión como en 3 fuentes de ineficiencia, que también, como les digo, viene de este marco teórico que nos presenta la OECD. Hay fuentes de ineficiencia en las actividades asistenciales, en las actividades operacionales y en la gobernanza de los sistemas. Veamos algunos de esas fuentes. En las actividades asistenciales, por ejemplo, y lo vemos claramente en el sistema, hay actividades que se duplican. Tenemos, incluso a nosotros nos puede haber pasado que llegamos con un examen, llegamos con un test, llegamos con algo y puede que en la IPS-1 nos digan que lo que hace la IPS-2 no le sirve, no tiene la calidad, no tiene los resultados, no se lee, qué sé yo, cualquiera de esas, pues digamos, razones que le pueden dar. O también hay duplicación, no solo en los procesos, sino duplicaciones en la gestión, digamos, interna. Muchas veces usted tiene que ver 2, 3 veces la misma persona para que le digan básicamente lo mismo. También hay fuente de ineficiencia en lo que no es apropiado. Es decir, ya esto tiene que ver con guías, con usos de manejo, por ejemplo, de medicamentos, por ejemplo, de antibióticos, por ejemplo, de procedimientos, por ejemplo, de cuidado al final de la vida. Hay muchos indicadores aquí de usos que pueden ser simplemente ya no soportados en la evidencia o que no siguen guías de práctica clínica estandarizada. Y por el otro lado, otra fuente donde se pueden encontrar fuentes de ineficiencia es escudriñando los eventos adversos. Los eventos adversos pueden estar siendo ocasionados por actividades asistenciales donde claramente no hay procesos de calidad, donde claramente no hay procesos que permitan estandarizar y por lo tanto que no pasen este tipo de eventos. Si nos vamos a la segunda fuente, vamos a encontrar lo que podemos denominar un poco las actividades operativas. Y en esas actividades operativas vamos a encontrar como 3 posibles caminos por los cuales empezar a encontrar estas ineficiencias. Uno de ellos es la subutilización de insumos. Podemos estar, por ejemplo, dejando de optimizar un recurso que puede utilizarse en 3, 4, 5 atenciones y solamente se está dedicando uno a cada una de las atenciones. Esto sucede, por ejemplo, con algunos medicamentos de alto costo que se pueden fraccionar, cosas de ese estilo. Sobre precios, podemos estar pagando mucho más por cosas que, como lo decía al comienzo, no están correlacionadas con una mayor calidad, bien sea en la calidad de vida del paciente, en la calidad de la atención, en la sobrevida, etc. Simplemente podemos estar siendo víctimas de márgenes muy altos en los mercados, o también podemos estar no sino sobre utilizando, por ejemplo, procedimientos, ordenando cosas que no tienen por qué estar siendo ordenadas. Podemos estar de nuevo como duplicando, repitiendo, podemos estar siendo presas de tecnología que promete muchas cosas, pero que al final pues no, digamos, cumple con esas promesas. Y también hay un tercer tema, una tercera fuente de estos problemas, y es la gobernanza del sistema. Como lo mencionaba al comienzo, hay demasiado variación en los gastos administrativos.
Incluso cuando uno ve las estadísticas de las EPS en Colombia, también, aunque hay un rango en el cual se pueden mover, uno ve que hay aunque hay variación muy alta, desde el 3 o 4% en administrar el sistema hasta los que están en un 8, 9, 10% de administrar el sistema. Eso quiere decir que hay allí fuentes posibles de mejorar la gestión y la gobernanza. Y finalmente, lo que hablábamos al comienzo, pues hay abuso y hay, francamente, fraude, que creo que ya empieza a tener que ser el trabajo pues de las autoridades. En este marco conceptual, ¿qué nos dicen los autores o qué nos dice la experiencia? Hay que tener como un par de principios que deben guiar estas acciones. La primera es identificar y parar, en muchos casos. La segunda puede ser cambiar, simplemente redefinir y reinventar, innovar para hacer cambios. Y allí lo que les quiero dejar a los innovadores en este pequeño resumen es que pueden empezar a pensar al menos en 5 dimensiones de conocimiento de otras áreas que nos pueden traer soluciones al sistema de salud. En primer lugar, y se hacía mucho énfasis ayer, información. Unir fuentes, sacarle más jugo a ciertas fuentes, crear fuentes nuevas de información. Ahí hay mucho en lo que podemos trabajar para buscar sostenibilidad. 2, psicología. Aquí hay mucho que hacer en términos de cambio de comportamiento, de cambio de actitud. Y en ese sentido creo que tenemos que buscar un poco más a los expertos en cambios y en cambios de comportamiento y que nos ayuden un poco a rediseñar. El BID, por ejemplo, en esto ya recuerdo hace un par de años haber visto un documento que hablaba de cómo algunos de los principios de lo que se llama la economía del comportamiento podrían empezar a traerse a gran escala a los sistemas de salud. También ciencias de la computación. Creo que ahora con la inteligencia artificial, con el aprendizaje de máquinas y con todos estos desarrollos que se está haciendo, creo que hay un lugar muy importante para encontrar allí ideas innovadoras que nos permitan ser más sostenibles. Y termino con los clásicos temas que nosotros los economistas usualmente planteamos, y es incentivos, es ir a buscar y analizar por qué una situación está siendo ineficiente, buscar qué incentivo tiene cada uno de los actores y en ese sentido tratar o de penalizar a quien tiene el incentivo adverso o de incentivar a quien tiene el comportamiento probablemente deseable, pero que no tiene cómo apalancarse. Y allí son muy importantes las combinaciones de incentivos monetarios e incentivos no monetarios. En incentivos monetarios pues se abre un mundo gigantesco de cómo pagar los servicios de salud, que pues, para los que están metidos en esto saben que es una discusión, digamos, álgida en economía de la salud y en sistemas de la salud. Pero en el fondo de todo esto, mucho de lo que tenemos que hacer es cambiar comportamientos y creo que tenemos que echar mano de todas estas ciencias que nos están rodeando para proponer estas alternativas innovadoras. Bueno, creo que con eso termino y le dejo el tiempo a mis compañeras de panel para que luego tengamos una muy buena discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Excelente presentación para una gran introducción de este tema. Realmente es eso, es también cómo individualmente podemos cambiar y cómo desde lo micro hasta lo macro podemos incentivar un cambio completamente social hacia lo que debe ser efectivo y eficiente. Seguimos con nuestros panelistas, el doctor Pablo Otero, le damos la bienvenida. Adelante, doctor Pablo.
Sí, muy buenos días a todos. Muchas gracias María Teresa, muchas gracias a la Universidad de Antioquia por esta iniciativa y a Fidro, y muy contento de estar contigo y con mis compañeros panelistas. Listo, bueno, muchas gracias y básicamente pues yo quiero tener una visión desde el aseguramiento del gasto eficiente en salud. Nosotros como aseguradora nos hemos declarado como esto. Entonces, básicamente, pues el enfoque que queremos presentar desde un asegurador de cómo debe ser el gasto eficiente, pues queremos provocar la conversación desde la estrategia que tenemos en Sura Colombia, donde nos hemos declarado como gestores de tendencias y riesgos, y es una manera de administrar en donde básicamente a través de esa observación del entorno nos estamos transformando. Y hay unas tendencias, hay unas megatendencias que realmente nos están diciendo que ese entorno está cambiando y cómo debemos adaptarnos y adaptar la estrategia para responder de esa manera a las necesidades de las personas. Muy importantes megatendencias como el cambio, digamos, demográfico, en donde cada vez hay un mayor envejecimiento, y cómo podemos abordar ese envejecimiento y cómo podemos llegar realmente a tener personas mucho más saludables. Y en todo esto de pensar en personas más saludables es pensar en una resignificación del concepto de salud, en donde la salud no sea ausencia de enfermedad, sino realmente sea bienestar. Es como desde nuestra estrategia entregamos bienestar, entregamos competitividad a esas personas que realmente sean sostenibles, y lo hacemos a través de una gestión integral del riesgo, en donde básicamente trabajamos bajo un ciclo que busca tener acciones individuales y acciones poblacionales, conociendo cada vez mejor a esas personas, conociendo a esos individuos, y lo que hemos venido desarrollando a través de todos nuestros sistemas de información y analítica son índices de salud para saber cuál es el estado de salud de cada una de las personas. Y repito, viendo esa salud no solamente desde el punto de vista físico y de enfermedad, sino entendiendo ese entorno social, entendiendo ese entorno laboral y teniendo otras variables que nos permitan realmente entender si esa persona tiene calidad de vida o no. Partiendo de las poblaciones, definitivamente el tema poblacional es fundamental, cómo entender esa gestión individual a partir de las poblaciones y a partir de las cohortes, y ese entendimiento pues es lo que nos lleva realmente a empezar a entender un concepto de salud distinto, en el que la salud la vemos fundamentalmente como una capacidad que las personas tenemos y que nos da habilidades para la vida, habilidades que nos permita desarrollarnos como seres humanos, desarrollarnos dentro de un entorno y dentro de una sociedad. Y cómo regresar, digamos, ese empoderamiento a las personas sobre su salud. Esa corresponsabilidad es fundamental, y cómo las personas empiezan a conocerse mucho mejor y hacerse cargo de esa salud a través de herramientas que les permitan realmente permanecer el mayor tiempo de la vida saludables. Entonces, digamos que hay unos elementos desde las normas que las tomamos y las integramos a la estrategia, que llevan a esa gestión integral del riesgo y llevan a que tengamos que tener una transformación del modelo operativo que realmente responda a esa estrategia, y donde la construcción de ecosistemas, de redes y de esa interdisciplinariedad nos lleve a entender distinto ese concepto de salud. Entonces, realmente, ¿cuál es el reto que hoy tenemos desde el aseguramiento? Es el entendimiento de la población, el entender esa persona integralmente, holísticamente, no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista mental, desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral, y entendiendo esa persona y su situación, pues cómo empezamos a hacer modelos que realmente generen valor al final y que ese valor sea percibido realmente por las personas.
segmentando, digamos, de alguna manera, pues grande a personas sanas, personas saludables, ¿cierto? Personas que pueden estar en riesgo de enfermar y personas que ya están enfermas. Para esa segmentación, muy importante, repito, la información, y era lo que les hablaba de el índice de salud, cómo conocemos más cuál es el estado de salud de cada una de las personas hoy, para que las que están sanas, cómo fortalecemos hábitos, cómo fortalecemos habilidades para que permanezcan saludables más tiempo. Las que están en riesgo, cómo nos anticipamos, cómo logramos conocerlas de manera adecuada y tener elementos que nos permitan cambiar ese curso normal que puede tener en algún momento una enfermedad, evitando que pues se llegue a una complicación o se llegue a una mayor severidad o retardando la llegada de la enfermedad. Y en las personas enfermas, pues bajo esa condición, cómo tenemos modelos que puedan vivir, digamos, bajo una calidad de vida con esa condición, haciendo una gestión también integral de ellos. Entonces, en ese ciclo de gestión de riesgo, básicamente tenemos como 5 elementos que son fundamentales, que es todo el tema de identificar esos riesgos, y para eso es muy importante pues tener un sistema que nos permita realmente marcar y saber quiénes son cada uno de los individuos y en cuál de esos segmentos de los que acabamos de ver encaja, clasificar ese riesgo, estadificarlo, y por eso el índice de salud tan importante. Intervenir a través de modelos de atención que no sean solamente modelos medicalizados, sino que lo que estamos es pensando cada vez cómo integrar disciplinas distintas que hagan que se logre ese empoderamiento de las personas. Muy importante medir, tener unos indicadores que nos permitan realmente evaluar que lo que estamos haciendo va por el camino correcto, y definitivamente al final evaluar el impacto que generamos, y no solamente evaluar el impacto en salud, sino evaluar esas personas cómo viven esa experiencia de atención, y definitivamente pues que esa relación entre el costo y la efectividad pues se guarde. Entonces es lo que se llama la triple meta, que ya se habla pues también de la cuádruple meta, en donde la cuarta es también como los que hacemos parte de este sector pues logramos también tener bienestar. En esa identificación, pues muy importante, como les decía, conocer cómo se comporta esa persona, en qué contexto vive, y poder entender cómo utiliza los servicios de salud para acompañarlos de manera adecuada. Y no solamente tener esas variables de enfermedad o variables físicas y de atención, sino también incluir variables sociodemográficas. En la intervención, muy importante cómo abordamos ese riesgo, cómo se identifican, cómo se clasifican, y tener un diseño que sea planificado, validado, y pilotear diferentes modelos que se puedan implementar y sobre todo que se puedan entregar a toda la población. Y ahí es el reto que tenemos pues en todos estos modelos. Durante la historia pues de intervención que hemos tenido en el riesgo individual en EPS Sura, desde el 2008 pues veníamos haciendo básicamente una gestión de la red, gestionábamos la demanda. En el 2009 empezamos ya a cambiar nuestro modelo hacia un modelo de salud en su familia. Entendimos que había unas poblaciones específicas que había que conocer mucho mejor e intervenirlas de manera más individualizada. Incursionamos en modelos analíticos que nos permitió segmentar esas poblaciones y clasificar el riesgo para poder hacer intervenciones más efectivas. Y definitivamente era muy importante entender esa experiencia de cliente, y desde un proyecto que fue Sentir nos llevó a entender mucho más cómo debería vivir ese camino el cliente y esas rutas que permitieran hacer no solamente una gestión de la atención efectiva, sino donde el paciente también se sintiera bien. Y repito, integrado pues desde el 2016 con la política de atención integral en salud, a través del MIAS y de lo que hoy es el MAITE, que es el modelo de atención integral en salud, gestionando ineficiencias en salud a través de tecnologías, a través de implementar sistemas que permitieran
una toma de decisión adecuada en el momento de la atención, que hoy se llaman pues soportes clínicos a la decisión médica, y entender pues cómo las redes integradas pues son fundamentales dentro de todo este modelo operativo. Entonces, toda esta intervención pues ha tenido pues el ciclo que realmente requiere o que hemos aprendido todos desde el punto de vista de salud, que incluye todo el tema de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y paliación, y cómo esas redes integradas entendemos cuál es el rol de cada una de las IPS básicas, de las IPS complementarias, para hacer realmente detecciones tempranas del riesgo, y cómo esas intervenciones al final tienen unos impactos en resultados en la cuádruple meta. El reto también que tenemos hoy para lograr esa eficiencia es cómo ese modelo operativo responde de manera adecuada. Y en estos 7 meses sí que hemos aprendido cómo debe ser ese modelo operativo, en donde debe entender los cursos de vida de las personas y de acuerdo a ese curso de vida, cómo tener servicios que respondan de manera adecuada al acceso, cómo tener una atención presencial cuando se requiere, pero tener una atención virtual disponible y una atención domiciliaria de acuerdo a sus necesidades. Nosotros incursionamos en esos programas domiciliarios y tenemos un programa de salud en casa, y hemos entendido que en ese curso de vida es fundamental, desde que se conoce la vida, tener programas de prevención y de promoción que lleven a feliz término los embarazos, pero también cómo acompañar al final de la vida a través de programas paliativos y programas como Para Siempre, que acompañan al bien morir. Tener rutas poblacionales que hoy pues no podemos desconocer al COVID, no podemos desconocer el concepto que hemos venido integrando de vulnerabilidad, cómo tener esos elementos técnicos absolutamente claros y cómo tener en esas rutas de atención accesos diferenciales, ya no solamente, como decía, desde la presencialidad, y cómo entender cuáles son los elementos que deben tener esas rutas que lleven a que podamos evaluar esos resultados y que realmente podamos tener impacto en la salud de las personas. Y es cómo nos transformamos realmente para responder a una necesidad específica que en esta pandemia pues también nos llevó con todo el confinamiento y con todo el tema de tener que llegar a las personas sin movilidad a crear herramientas distintas de acceso, como una app, como una teleorientación, como WhatsApp, y entender que a través de esos canales también podíamos atender a las personas. Y definitivamente en toda esta innovación en salud necesitamos hacer un seguimiento y un monitoreo que permita evaluar esos resultados, pero también tener modelos predictivos que en esa segmentación permita tener claro cuáles son los pacientes a los cuales tenemos que tener mucha mayor atención y poder anticiparnos a los riesgos y poder tener elementos que permitan que realmente entre todos en esas redes integradas, en ese ecosistema, tengamos un mismo propósito y un mismo interés. Entonces, en conclusión, hay muchos retos que tenemos dentro de toda esta gestión integral de riesgo en salud. Sin embargo, la estructura tecnológica, la estructura de información es fundamental, cómo tener una interoperabilidad entre los actores, cómo seguir construyendo capacidades tecnológicas, como hablaba Sergio de la inteligencia artificial, cómo tener herramientas de administración de poblaciones y cómo tener acceso y calidad a la disponibilidad de datos. Yo creo que es muy importante la transparencia en la información y que en ese empoderamiento que queremos de los usuarios podamos generar capacidades nuevas a través de la comunicación y de la información. En conclusión, es cómo nos anticipamos, cómo tenemos estrategias que permitan que realmente logremos una gestión efectiva del riesgo, y ahí está el reto en ser gestores de tendencias y riesgos. Realmente es cómo evitar lo que es evitable. Definitivamente hoy las tendencias nos muestran que debemos trabajar muy articulados, de manera que se generen ofertas de valor acordes a las necesidades de las personas, y para eso tenemos que estar mucho más en la cotidianidad de ellos, conocer sus entornos y realmente entregar soluciones
que generen valor y que sean percibidas por ese ciudadano. El trabajo colaborativo requiere un elemento fundamental que es la confianza y cómo a través de esa confianza se van construyendo relaciones de valor, pero sobre todo relaciones de largo plazo. Definitivamente la eficiencia tiene que ver con flexibilidad y cómo lograr la agilidad y la velocidad que hemos logrado en estos meses a través de ese trabajo colaborativo, ese trabajo bien coordinado, en donde se diluyen fronteras y donde se disuelven jerarquías y se logra que a través de un propósito, un interés común, pues se logren los resultados e impactar a cada una de las personas. Y definitivamente, pues para esta gestión eficiente también hay que alinear expectativas. Todos tenemos, digamos, unas responsabilidades desde el rol que tenemos, cómo alinear esas expectativas y cómo el usuario también debe hacer parte de esas expectativas y como eje fundamental en la toma de decisiones para que realmente esas decisiones sean consensuadas y sean aceptadas por la persona. Entonces, cómo trabajar en decisiones compartidas y cómo lograr que en esas decisiones compartidas pues se logre también tener eficiencia. Esto era lo que tenía como para presentar, para provocar pues ya las preguntas y la conversación de todos los que están hoy acompañándonos en este panel. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Otero. También, excelente presentación. Claramente, solamente quiero resaltar dos palabras, integralidad, es que usted resaltó, gestión integral de riesgo en salud, que es lo que también podemos llamar como atención centrada en la población o en el paciente. Y es a lo que mundialmente nos estamos encaminando y que la presentación manejó todo eso de manera como es hacia lo que vamos y es lo que estamos haciendo. A continuación, Lisbeth, un gusto. Seguimos. Muchas gracias. Creo que ya aprendí. Muchas gracias. Graduado del Zoom. Gracias a la Universidad de Antioquia, al doctor Jairo Humberto, a Fidro, a Janet y todos los organizadores, a María Teresa por moderar y pues por supuesto a mis compañeros panelistas por sus excelentes presentaciones. Nosotros sabemos, y pues ya en la introducción de toda la gestión eficiente del gasto en salud, todos los diagnósticos de las ineficiencias, lo que pasa, lo que debemos y no debemos hacer, pero quisiera traer unas evidencias importantes en donde verdaderamente se ven esas ineficiencias y luego sí hacer una introducción de cómo poder aportar para que podamos tener una gestión del gasto eficiente. Esa identificación de algunas acciones que generan ineficiencias, nosotros desde la cuenta de alto costo pues hemos involucrado tres partes fundamentales para poderlo identificar. Primero, la tecnología. La tecnología ha sido uno de nuestros brazos principales para poder identificar cada vez más y mejor estas ineficiencias, los datos que provienen, por supuesto, de los aseguradores y toda su red de prestadores en las enfermedades de alto costo, que son las que nosotros manejamos, y las personas. Sin las personas y el entrenamiento necesario para poder identificar, para poder debatir, discutir, concertar con las aseguradoras y con los prestadores, es difícil poder identificar lo que es verdaderamente una ineficiencia, pero sobre todo identificarlas no solamente para mostrarlas, como es, por ejemplo, en este caso, cuando encontramos, y solamente un ejemplo, en hemofilia, de cómo los medicamentos, a pesar de tener una regulación y un precio establecido, pues aún seguimos teniendo medicamentos con un precio mayor al regulado, y esto empieza desde ahí, desde una puerta de entrada, a que los modelos de gestión que se tienen implementados en cada una de las instituciones con su red de prestadores, pues probablemente empiecen a tener un poco de desenlaces no favorables, tanto en la eficiencia del gasto como en el control de la calidad de vida de los pacientes. Entonces, si bien es cierto, esos medicamentos, como les decía, tienen una regulación, pues las ineficiencias se generan cuando uno empieza a identificar la variabilidad
la variabilidad en la prestación del servicio, la variabilidad en el consumo y en el gasto de los recursos, y empezamos a identificar la variabilidad en los modelos de gestión y a mirar si son coherentes, por ejemplo, lo que se dice con lo que se hace, que es algo muy importante cuando empezamos a mirar esa heterogeneidad en los modelos de atención. Entonces, vemos esta línea azul representa el precio regulado que tenemos de este medicamento, que es el EMATP, el cual es tiene factor 8 y factor von Willebrand, y cómo, a pesar de tener a veces las políticas y algunos indicadores o algunos procesos para el control de esto, igual se empieza a identificar o seguimos haciendo la misma práctica. Y aquí, por ejemplo, cuando vamos a identificar, esto es en cáncer, no traigo el nombre de entidades, pero sí se reflejan, por ejemplo, cuando tenemos diagnósticos de cáncer y no tenemos soportes que evidencien un claro proceso de atención de un paciente con cáncer para decir que hay cáncer, y esto genera ineficiencias y desperdicio de los recursos probablemente en el sector, no solamente porque no se puede comprobar su diagnóstico, sino también porque probablemente ni siquiera sabemos en qué estadio del cáncer está, y estamos desperdiciando los recursos en tratamientos que no están de acuerdo con lo que está soportado a veces en la historia clínica. Y inconsistencias de no calidad que van mucho más allá de un dato, porque, como les decimos nosotros a las entidades, nosotros procesamos datos, pero estos datos son personas. Y cada dato que se ve en la gestión de estos modelos, en la gestión de estas enfermedades, pues tenemos que tener en cuenta que son personas. La tecnología es importante, los modelos predictivos son importantes, nosotros aplicamos esto en auditoría, pero no se comportan igual, o la tecnología no va al mismo avance en el sector financiero que en el sector salud. Porque hay una diferencia grandísima. En el sector financiero se ven números y se tratan como números, pero en el sector salud tenemos que pensar que estas personas son diferentes, inclusive son personas y no son datos o números simplemente, inclusive aún los modelos clásicos de epidemiología, ahora que se compite mucho con la tecnología, con el machine learning, con el deep learning, con todas las nuevas tecnologías disruptivas que hay para estos modelamientos, no han cobrado su propia importancia, porque los eventos en salud se comportan totalmente diferente a como son las proyecciones matemáticas, y eso debemos tener una precaución muy importante a la hora de usarlos. Entonces, estos pacientes que no tienen soportes para su diagnóstico, para alguna actividad de su proceso de atención y su tratamiento, nos reflejan unas ineficiencias importantes, y esto también hace o refleja, por ejemplo, lo que hemos encontrado en cáncer, pacientes que tenemos guías de práctica clínica, que tenemos el INVIMA que controla esa medicación y se regula y nos dice para qué sirve cada medicamento, pero quizás por desconocimiento, porque no podemos decir que es solamente un error administrativo, o que no se quieran hacer las cosas bien, sino probablemente el desconocimiento del manejo o de las personas que están a cargo del manejo de los modelos de gestión de riesgo o liderando estas cohortes, pues hace que se hagan autorizaciones inadecuadas o sin ningún control, y estos medicamentos que son de inmunoterapia se estén dando en personas con estadios tempranos y no en estadios avanzados con las indicaciones que son. Entonces, es muy importante poderlas identificar. ¿Cómo logramos esa gestión para que sea más eficiente en el sistema y que pueda verdaderamente impactar no solamente en los recursos, sino también en la calidad de vida del paciente? Primero, yo creo que algo muy importante y que hemos hablado muy frecuentemente es el uso apropiado de los medicamentos. Allí pues les acabo de mostrar un ejemplo. El uso irracional tiene un mayor sufrimiento para el paciente y nos genera menos recursos para las intervenciones eficaces que probablemente necesitamos. El uso de estos medicamentos en cáncer de pulmón o melanoma se gasta mucho y dejamos de invertir en los tamizajes, que son intervenciones que probablemente sean más eficaces. Y como les decía, ese conocimiento limitado del manejo de estas
prescripciones o de estos tratamientos y de otras cosas que suman al proceso de atención, es importante tenerla en cuenta. Según varios estudios que se han hecho, se estima que más de la mitad de los datos de los medicamentos en el mundo se prescriben, dispensan o venden inadecuadamente. Y ahí tenemos que apostar en ese primer punto. En el segundo punto, aprovechar la tecnología médica y los servicios adecuadamente. La tecnología debe aprovecharse, pero basada en la necesidad, de acuerdo con la zona de operación, con lo que necesita el paciente y, por supuesto, la evidencia. No es el contar con la última tecnología sea la mejor clínica o sea el mejor hospital. A veces no significa que el tenerlo mejor sea verdaderamente lo que necesitamos o lo que verdaderamente sirva. Entonces, la tecnología médica también a veces inapropiada genera una carga importante en el sistema de salud y en los servicios. Hoy en día nosotros tenemos información porque una de las excusas es esa para poder evaluar la eficiencia, pero ya creo que no y la hemos superado. En los servicios donde podamos comparar en dónde se gasta más, pero qué resultados tenemos, creo que es a donde debemos llegar. Y eso es un punto importante en donde no tendríamos excusa para poder avanzar y lograr una gestión más eficiente. Esto va acompañado de contrataciones motivacionales y estratégicas. Cuando a veces se contratan, no estoy hablando solamente de los prestadores, sino de las personas, tanto de los prestadores como de los aseguradores, solamente por tener el título. Por ejemplo, una enfermera líder de cohorte, líder porque va a liderar la cohorte de cáncer de mama, pero se contrata y no se tiene ese conocimiento o esa experticia y esa motivación para que pueda llegar a hacer muy bien su trabajo, pues se pierde, porque una persona en la que yo digo que es experta o que lidera una cohorte de un paciente o un modelo de gestión de riesgo debe tener unos conocimientos básicos y mínimos para poder hacer que ese modelo de gestión de riesgo sea totalmente efectivo. Y lo mismo el prestador. No es contratar solamente, no, eso ¿quién lo maneja? Una enfermera, pero ¿qué competencias tiene? O ¿qué hacemos nosotros para poder potenciar esas competencias? Porque el conocimiento es muy importante para poder operar exitosamente un modelo de gestión. El otro punto importante es el de la prevención. Necesitamos en esos modelos de gestión incorporar más prevención, pero con inversión. Y una inversión que sea distribuida y asignada técnicamente sustentable y, como lo han dicho los dos panelistas anteriores, que sea transparente. La transparencia en la asignación de recursos dice mucho en un sistema de salud. Y cuando tenemos la documentación, cuando tenemos los instrumentos para poder verificar y ser reproducible esa información, es muy valioso en un sistema de salud porque eso da una credibilidad y una institucionalidad y sobre todo legitimidad. Evaluar la eficiencia relativa de la prestación de servicios. Es importante empezar a evaluarla. Hemos hecho unos primeros pasos. Esto nos indica cómo al tener recursos y atado a cómo tener unos resultados y unas métricas estandarizadas, podemos llegar a medir una eficiencia relativa de la verdadera gestión, tanto de prestadores como de aseguradores en cada uno de los procesos de atención. Y estos primeros pasos nos dan inicio para poder decir, en la eficiencia del sistema de salud se tiene que involucrar no solamente cuánto me gasto, sino cómo me lo gasto. Cómo yo me estoy gastando ese dinero para poder ver si es o no eficiente mi gestión. En el sexto punto, que es la innovación sí, pero la innovación no es ahorita como se nos ha adelantado probablemente el uso de la tecnología por la pandemia. La innovación no es solamente incorporar tecnología, es también incorporar una cultura de gestión de cambio. Y esto no debe ser por un momento que tenemos ahorita de pandemia, esto debe hacerse permanentemente. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que las cosas existen, desde hace años sabemos que tenemos de pronto unos resultados pésimos en cáncer o de pronto ya hemos mejorado un poco, pero seguimos haciendo las mismas cosas, contratando igual,
pensando o asumiendo que todo va centrado en un control netamente financiero, pues no estamos siendo alineados, como decía el doctor Otero, la estrategia que tiene una entidad con lo que verdaderamente hace. Entonces, la cultura de la gestión del cambio nos puede llegar a que esos modelos de gestión sean mucho más eficientes, pero que sean más estratégicos y verdaderamente consigamos los resultados de la población. Y como séptimo punto, evaluar el impacto de cada intervención y no quedarnos con diagnósticos de situaciones. Colombia está llena de diagnósticos, sabemos qué nos pasa en todo, pero hacemos poco para resolverlos. Entonces, ahí la idea que todas estas iniciativas sean exitosas es que partamos de lo que existe, conozcamos lo que existe y podamos apropiarlo y aplicar. En este momento tenemos disponible todas estas herramientas en donde cada prestador y asegurador puede hacer una control efectiva de su gestión, de sus modelos de gestión, de lo que contratan todos los días. Pueden revisar qué les falta en cada cohorte, qué le falta hacer a cada uno de los pacientes, pero no se usa. Y cuando las cosas no se usan, se pierden muchos esfuerzos, tanto humanos, tecnológicos, pero sobre todo la oportunidad de poder mejorar. Y pues avanzando por supuestamente en lo que ha sido la predicción, hemos también dispuesto unas herramientas y construido unas herramientas importantes porque no podemos hacer solamente el control de las enfermedades para la gestión efectiva del gasto. Como decía el doctor Otero, tenemos que generar salud y bienestar y tenemos que anticiparnos a que nos aparezcan estas enfermedades y yo creo que tenemos información, un Big Data suficiente para explorar y explotar y poder hacer del Big Data un buen uso adecuado para poder empezar a trabajar en esta incorporación de tecnologías que nos facilitan las cosas. Finalmente, pues como retos yo creo que le apuntamos a tres. Primero, los modelos de gestión de riesgo interdisciplinarios, pero coordinados y efectivos. No podemos seguir diciendo que tenemos modelos de gestión muy buenos donde todavía generamos ineficiencias y para eso hay que empezar a incorporar la medición permanente del impacto y la eficiencia relativa. También en los modelos incorporar las necesidades que nos pueden llevar a identificar esa heterogeneidad y poder mirar si en uno me sirve en una región, ¿por qué en la otra no me sirve? Y ya tenemos suficiente información para poder tener como incorporar estas herramientas estratégicas para mejorarlos. Y finalmente el uso y aplicación de la interoperabilidad y la capacidad de la interpretación de los datos. No es solamente tener herramientas hoy en día tecnológicas que nos ayuden a conocer lo que el paciente tiene o lo que nos pasa, sino saber interpretar lo que nos pasa. Poder hacer esa información democratizadamente, disponerla, obviamente con los principios de confidencialidad y protección de datos, pero sobre todo conectarla con las acciones que necesitamos que se den. Porque lo más importante en el control de la gestión del gasto es que todo lo que conocemos sea verdaderamente aplicado y esa es la mayor inversión, el conocimiento aplicado. De nada nos sirve tener tecnología, tener más datos, tener muchas personas capacitadas si no aplicamos el conocimiento que adquirimos con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lisbeth. Excelente presentación, al igual que todos los panelistas. Rescato también una palabra y complemento es interoperabilidad. Vemos mundialmente cómo sistemas de suministro, recurso humano, lo que pasa en la prestación de servicios, modelos de atención, el aseguramiento, todos pueden tener sistemas de información, pero muchos son paralelos, muchos no están vinculados. Entonces es el llamado a la interoperabilidad, a la vinculación, pero sobre todo al uso de la información. Como acabó de decir usted, no hacemos nada con tecnología. Lo importante es cómo usamos la tecnología y cuáles son las decisiones que tomamos sobre ella. Ahora los invitamos a la sesión de preguntas. Bueno, tenemos muchas preguntas de diferentes temas y de diferentes ángulos. Vamos a tratar de hacerlas un poco
a resumirlas un poco algunas, porque como todo se coinciden en varias, pero empezamos con una que ha tenido, digamos que ha sido bastante frecuente, que la participante María Teresa Vieria nos ha compartido la pregunta sobre, bueno, integramos a los pacientes y las necesidades que tenemos de reacción sobre las guías y rutas de atención, pero nos hace la pregunta, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo integramos la prevención desde sus inicios y cómo el individuo como tal y la persona puede hacerla compatible? Digamos que en estos momentos se cree que el sistema está encaminado a todo lo que es la eficiencia, pero pagando desde el punto de vista de procedimientos y tratamientos, pero ¿cómo integramos la prevención a todos los modelos y todos los procesos que estamos actualmente teniendo? Agrego un poco aquí cómo integramos la prevención, el doctor Otero nos mencionó bastante, la doctora Lisbeth, entre las relaciones que hay entre aseguramiento y prestación. Primera pregunta. Hago abierta y vamos haciendo preguntas consecuentemente. ¿Alguno de los panelistas quiere iniciar? Doctor Otero, doctora Lisbeth. A ver, yo creo que como varios temas aquí, uno es que toda esta transformación, digamos que ha pasado durante estos meses, nos ha dejado muchas enseñanzas y una de las enseñanzas más importantes es el autocuidado y cómo el cuidarnos pues hace que se disminuyan los riesgos. Y yo creo que estamos ante una oportunidad muy importante y es que estamos en un modelo de conciencia distinto de las personas. ¿Cómo acompañar? ¿Cómo estar más presente en esa vida de las personas a través de educación, digámoslo así, pero más sobre ese conocimiento de sí mismo y ese conocimiento del riesgo? Para eso, pues muy importante la información, muy importante el tener herramientas que permitan evaluar a cada una de las personas y por eso les hablaba del índice de salud que hemos venido construyendo para cada uno de nuestros afiliados, en donde tiene una medición cuantitativa, es 1, ¿cierto? Y los que están por debajo de 0.7 pues tienen algún riesgo y los que están por encima de 0.7 son personas que entre comillas podrían denominarse saludables. Cómo a cada uno, de acuerdo a esos segmentos, les llegamos realmente con soluciones de acuerdo a su estado de salud. Y ahí no es solamente pensar en el tema de alimentación, ejercicio, que es fundamental, sino uno de los elementos que empieza a aparecer es todo el tema de salud mental. Entonces, digamos que la prevención siempre ha existido, siempre han existido programas de prevención en los que hemos ido captando de acuerdo a las capacidades que hemos tenido y hoy la invitación en esta transformación es a tener un modelo operativo que realmente pueda estar más presente en la vida de las personas, como toda esta digitalización y toda esta virtualización nos lleva a que la prevención no sea solamente a través de actividades intramurales y con profesionales convencionales de salud, sino también es empezar a tener unos acompañamientos por otro tipo de disciplinas como coach de salud, pero también entender en esa salud mental si hay un impacto de la salud financiera, cómo se acompaña con especialistas también en salud financiera, porque hay muchas enfermedades que son consecuencia de precisamente tener esos problemas. Entonces es cómo vamos construyendo cada vez alrededor de esa persona una información que nos permita individualizar las necesidades y tener intervenciones específicas que lleven a que nos podamos anticipar, no solamente pensando en la enfermedad, sino pensando en el bienestar, pensando en esa calidad de vida que es donde debemos pararnos mucho más allá de solamente prevenir una enfermedad. Muchas gracias, doctor Otero. Es una pregunta de seguimiento a esta que nos las hace Gustavo Campillo y
y creo que de hecho en esta área hay mucho aún por investigar. Y es si ustedes como aseguradores, también los prestadores de un punto de vista, han tenido alguna o algunas dificultades para implementar este modelo de corresponsabilidad entre pacientes. ¿Cuál cree usted que son esos retos por parte del paciente que cuando estos modelos, digamos que son implementados, pero son dos partes, claramente, somos agentes? Está el paciente, cómo el paciente responde a estos modelos y cuáles son, digamos, que usted ve a futuro esos retos o lo que faltaría que nos pueden ayudar a un poco incentivar al paciente es como un cambio de comportamiento, ¿cierto? Sí, es un cambio de cultura y gracias a Gustavo por la pregunta. Es un tema que requiere tiempo, ¿cierto? Y veía por ahí alguna pregunta o alguien que hacía un comentario de cómo desde hace varios años la Organización Mundial de la Salud tenía el concepto de bienestar absolutamente claro de la salud y cómo hasta ahora se estaba implementando. Yo creo que no es hasta ahora. Muchos hemos venido pensando desde hace algunos años. El tema es cómo realmente, digamos, desmedicalizamos la salud. Y quiero que lo pongamos entre comillas y lo entendamos, ¿cierto? Porque siempre buscamos o hablamos de salud cuando necesitamos una atención, cuando necesitamos un médico, cuando necesitamos un medicamento o cuando se requiere, pues, cuando se tiene alguna molestia. Entonces, esa conciencia de entender que la salud no es el tener algo físico, sino va mucho más allá, pues requiere un modelo, digamos, distinto en donde ya no pensemos en que vamos a una IPS a una atención con un médico, sino vamos a una IPS a hacer ejercicio, vamos a una IPS a hacer meditación, vamos a una IPS a otro tipo de atenciones distintas y para eso tiene que cambiar todo el modelo de atención, porque inclusive son prestaciones que ni siquiera están contempladas dentro del plan de beneficios en salud y digamos no hay una destinación de los recursos específicos para eso. Entonces, para centrar la pregunta, es una transformación de cultura, que requiere de todos. Las asociaciones de usuarios son fundamentales, que empecemos a generar un movimiento alrededor del autocuidado y no un movimiento alrededor de solamente los servicios y las prestaciones de salud. Entonces, ese trabajo yo creo que pues, se viene haciendo a través de algunos modelos de gestión, en donde, como hablábamos, es muy importante la transparencia de la información para que las personas conozcan cuáles son sus metas, cuáles son los indicadores que muestran que realmente su estado de salud está mejorando y por eso tan importante la evaluación y el monitoreo permanente del impacto que se logra con estos modelos y haciéndolos transparentes para las personas. Gracias, doctor Otero. Seguimos con preguntas nos acompaña Luis Antonio Daza. Ha hecho varias preguntas y trato un poco de resumirlas. Es cómo podemos hacer de Lediatón esta iniciativa de tratar de enfocarnos en aspectos, los llaman neurales, por ejemplo, en más que todo lo que es la gestión de riesgo, y cómo, por ejemplo, tratar de, si de pronto es necesario, y cómo podemos hacer unas reformas o cómo intentar pensar diferente lo que son los factores determinantes de la oferta y la demanda y la modulación de costos. Y entre ellos, particularmente, pregunta, ¿será las economías de escalas serán una oportunidad? ¿Cómo las hacemos útiles al mercado de la salud? ¿Será necesario incrementar la oferta, la demanda?
permitir mayor inversión extranjera. O sea, ¿cómo podemos pensar un poco más allá los factores determinantes de la oferta y de la demanda que puedan influir en todo esto micro que estamos hablando de la gestión de riesgo? Sergio, doctora Lisbeth, ¿algunas ideas sobre esto? Bueno, yo creo que es una pregunta muy importante para en este escenario y este momento. Yo pensaría que primero tendríamos que identificar esos factores, ¿sí? Porque a veces seguimos tocando los mismos factores que son los que de pronto apuntan, pero no tenemos la evidencia suficiente para poder abordarlos. Entonces yo creo que primero identificarlos, analizarlos, interpretarlos con todas estas herramientas que nos dice quien nos pregunta que existen ahora, y es mucho más probable porque, como les digo, tenemos data. Colombia es un país súper afortunado para la data y nos dimos cuenta ahorita en la pandemia. O sea, no solamente hemos debido darnos cuenta, siendo nosotros el país que tenemos identificadas las cohortes de mayor riesgo para complicación con COVID y que aún en las entidades territoriales no se conocía que lo tenían, probablemente por una falta en la comunicación, ¿sí? Y que por supuesto, o en una no interacción, digamos, tan cercana, yo creo que ha sido un punto muy importante, y el poder conocer y hacer esas alianzas y el sumar los esfuerzos de lo que hacen unos con otros, yo creo que eso es importante para poder apalancar todas estas iniciativas. Y creo que el primer paso para que se pudiera llegar a dar ese conocimiento y a lo que queremos llegar, que se transforme o se transporte en una economía de escala, primero tendríamos que hacer esos pasos. ¿Cuáles son? ¿Cuál es ese contexto que aborda nuestro entorno para poderlo intervenir? Porque sin conocerlo precisamente es imposible a veces, y eso genera más incertidumbre. Entonces, considero que serían esos elementos clave. Muchas gracias, doctora Lisbeth. Sergio, quisiera pasar, es una pregunta, sé que es para ti. Nos comparte Alejandra Bella la siguiente pregunta. ¿Cómo engrana o cómo deberían engranar la gestión de riesgo compartido entre el asegurador y el prestador con los modelos de contratación? Y agrego una subsecuente pregunta a esto por Liliana Upegui, hay un vínculo también muy adherido, es ¿cómo hacemos la autonomía también de los prestadores en estos modelos de contratación? Sergio. Hola, bueno, muchas gracias. Yo creo que el mundo de la contratación definitivamente cambió, como lo propone la pregunta de nuestro participante. Creo que definitivamente la gestión del riesgo empezó a ser compartida y ya tenemos que entender que los nuevos modelos de contratación deben estar fundamentados en esto. Es decir, yo creo que tanto EPS como IPS tienen que trabajar de manera conjunta. Y entonces ahí entran precisamente lo que nos acababa de presentar la doctora Lisbeth, y es cómo con evidencia y cómo con esa información se pueden tener esas conversaciones que a veces son difíciles entre el asegurador y el prestador, porque al final del día a veces son una opinión de uno y una opinión de otro, con unos datos que no necesariamente son transparentes. Entonces, uno tiene un pedacito de la información, el otro tiene otro pedacito de la información, y no están pensando en ese paciente que está en el centro, sino que están pensando cada uno, digamos, en su lado de la balanza. Entonces, estas modalidades de contratación que de alguna manera los traen a este lugar un poco más central son muy importantes. Hemos visto, digamos, este avance muy grande en Colombia del famoso modelo de contratación de pagos globales prospectivos,
nosotros hemos tratado académicamente este tema con otros colegas y hemos encontrado, por ejemplo, que no se ha entendido lo suficiente. Es decir, todavía hay EPS que no entienden digamos, los criterios del modelo de contratación, y hay EPS que tampoco están muy bien fundamentados en lo que hacen, ¿sí? Y finalmente entonces sucede un choque, porque en el momento de tener la gestión del contrato, de revisarlo, de auditarlo, pues entonces alguno de los dos actores se siente un poco como en un desbalance. Entonces yo creo que ahí la respuesta es data, la respuesta es transparencia, la respuesta incluso muchas veces podría ser terceros, es decir, podríamos tratar de tener unos agentes que pudieran hacer ese trabajo, digamos, de ser un tercero independiente que tiene los datos, que los muestra, y ya con eso, pues ya no discutamos sobre eso, sino que discutamos sobre el modelo de gestión, sobre las ineficiencias, y no discutamos sobre la tasa de una cosa o la otra porque está comprobada, está auditada, y de ahí podemos pasar. Yo he defendido mucho todos los modelos que tienen pago por resultados, digamos, que no lo hemos mencionado acá. No son tan fáciles, digamos, suena muy fácil porque uno a veces hace el símil con modelos de pago por resultado como en otras áreas. Entonces uno dice, no, se ha comprobado que si le pagamos un porcentaje más o menos en otra, no sé, en educación, etcétera. Cuando importamos esos modelos al sector salud nos damos cuenta que hay demasiados detalles, pero no obstante tenemos que seguirnos moviendo hacia tener contratos con riesgo compartido, entendido, manejado, medido, digamos analizado, y sobre eso pago por resultados, que sea como ese último empujoncito que se necesita para ir llevando cada vez más la calidad hacia arriba, digamos, ir subiendo el listón de la calidad. Autonomía, yo creo que la palabra autonomía es muy importante, pero en el contexto real de la palabra, no autonomía en el yo hago lo que yo quiero, sino autonomía en el sentido de yo me autorregulo, en el sentido de yo tengo unos principios que yo sigo unos principios, ¿sí? Yo tengo una ética de trabajo, tengo una ética de hacer las cosas, y entonces ahí yo respeto tu autonomía porque conozco tu ética y conozco tus principios que te guían, ¿de acuerdo? Y no autonomía entendida en el sentido de yo voy a poner un velo aquí detrás de esto y detrás de mis decisiones nadie puede venir, pues porque estamos en un mundo en el que eso ya es no factible, digamos, por todos lados, casi que tenemos cámaras por todos lados nos están mirando, así que ahí lo que uno tiene que tener es autorregulación en el sentido de tener principios profesionales que lo guíen. Muchas gracias, Sergio. Bueno, pido disculpa porque hay muchas preguntas, entonces estoy tratando de recolectar las que tienen diferentes temas para ver si podemos responder la mayoría. Nos llega una pregunta de Eduardo Dueñas, particularmente él nos hace énfasis sobre ustedes como expertos y viéndolo desde cada uno de sus funciones y puntos de vista, ¿cuáles consideran que debe ser el nuevo abordaje o innovación o nueva forma de funcionar de las entidades territoriales y municipales en salud? En todo eso que estamos discutiendo sobre la relación de riesgo colectivo, individual, y cómo esto influenciaría todo lo que, todas las ineficiencias o cómo hacemos el gasto más eficiente en salud desde estos tipos de entes públicos. La dejo abierta para alguno de los panelistas.
pronto la doctora Lisbeth tiene algunas ideas aquí. Bueno, sí, yo creo que son varias cosas. Esto también nos ha enseñado, como decía el doctor Otero, a pensar de una manera diferente y abordar de una manera diferente las cosas. Yo creo que las entidades territoriales, primero, pues nos podrían acompañar. Yo creo que el acompañamiento dentro de sus nuevas formas de actuar es el acompañamiento, pero un acompañamiento dirigido, basado en el conocimiento, porque lo que nos dimos cuenta ante esta pandemia es que se desconocen muchas actividades y formas de actuar en el sector. Y la entidad territorial debe estar fortalecida y formada para tener la capacidad de hacer la articulación y facilitar las cosas entre los actores, ¿sí? Pero digamos que ante esta eventualidad, pues creo que los aseguradores tienen un conocimiento muy superior de toda la operación del sistema, los prestadores también, pero la entidad territorial muy poco, pero sobre todo también por la insuficiencia del personal. Entonces, creo que de los dos aspectos importantes que se deberían de abordar y esa forma de pensar, primero la capacidad y suficiencia de personal, pero tecnificada y verdaderamente de conocimiento y manejo del sector para que se faciliten las acciones, porque de lo contrario vamos a seguir igual. Las entidades territoriales tienen unas competencias muy claras normativamente, jurídicamente, tienen unas obligaciones que pueden ayudar a potenciar y apalancar esos modelos que tienen muchas EPS, que probablemente a veces no se dan porque falta también un acompañamiento, pero no es un acompañamiento de juzgar, o punitivo, es un acompañamiento que verdaderamente apalanque las buenas acciones y que pueda identificar esas mejoras y oportunidades que debe estar identificado dentro de su entidad territorial, porque si no las conocen es difícil que puedan actuar de una manera inmediata, de dar una respuesta clara y que sean más eficientes. Entonces, creería que con este nuevo rol, esas serían los elementos claves para que las entidades territoriales puedan ayudar y apalancar esto. Pero también hay que acompañarlos a ellos y creo que ahí tanto las EPS como los demás actores pueden hacer muchas cosas para que esto suceda. Sí, yo complementaría ahí a Liz, Mariate, como en varios temas. O sea, el sistema de salud como un sistema debería estar interconectado y cada uno tiene unos roles distintos. Como en esas responsabilidades que tenemos, cada uno actuamos con un interés común. Y lograr ese interés común es lo más complejo para esa eficiencia y para que esos recursos realmente alcancen, ¿cierto? Entonces, hay una destinación, digamos, desde el gobierno para invertir unos recursos en mejorar la salud de los colombianos. Eso debe efectivamente evaluarse permanentemente para que con información como la tenemos en la cuenta de alto costo, podamos validar si esa gestión que están haciendo todos los actores realmente está generando el valor que se espera sobre las personas. Entonces, definitivamente el tema de esos recursos, pues al final deben generar un impacto. En esa cadena, en ese ecosistema, pues hay muchos actores y muchos intereses. ¿Cómo alinear esos intereses es lo complejo? Y como decía Sergio, alinear los incentivos, que es de lo que hablan básicamente los economistas, es fundamental. Y en esa alineación de incentivos, pues tiene que haber una gobernanza. Y esa gobernanza, pues de alguna manera la han asumido las EPS como moduladoras, más que como realmente integradoras, y yo creo que ese es como el reto que tenemos y que tenemos que empezar a pensar distinto, cómo lograr integrar a todos esos actores y lograr que en esa cadena, digamos, todos ganemos, todos tengamos unos logros que nos lleven a que al final el resultado de todo sea bueno. Y ahí hay pues diferentes elementos en los cuales hay que trabajar, ¿cierto?
cómo cada uno entiende dentro de su rol, pues, cuál es el alcance y cuál es el resultado que él puede entregar. Y, por ejemplo, la industria farmacéutica. La industria farmacéutica hace una promesa de valor con un medicamento. Cómo esa promesa y esa garantía se cumple alrededor de la responsabilidad que tiene la EPS de diseñar un modelo de gestión que realmente haga que el medicamento llegue a tiempo, que ese paciente realmente tenga todas las evaluaciones por los profesionales que se requiere, que existan todas las normas técnicas y todas las guías para que esa gestión del riesgo técnico sea adecuada. Y al final, pues el precio, digamos, esté de acuerdo no solamente a una regulación, sino de acuerdo al resultado que se espera. Y el resultado no pensando solamente en desenlaces intermedios, ¿cierto? Sino realmente en desenlaces finales. Y ahí es donde tenemos que empezar a pararnos y a pensar en resultados, porque siempre nos paramos en que un medicamento para la diabetes es bueno porque bajó la glicemia. Y ese es el mínimo que debe garantizar un medicamento de diabetes. Lo que se debe garantizar con una gestión integral de la diabetes es que ese paciente no le dé un infarto, ¿cierto? Evitar que le dé un infarto, pues, digamos, dentro de las posibilidades, pero ahí es donde todos tenemos que pararnos y trabajar realmente sobre ese desenlace final que es transformar y darle a esa persona bienestar. Entonces, ¿cómo esos modelos de contratación responden a esos incentivos hacia hacer las cosas bien, hacer las cosas de manera eficiente? Y hacer las cosas de manera eficiente es de acuerdo a unos patrones y unas guías, y hoy existen evaluaciones y el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, que afortunadamente en esta pandemia ha tomado una relevancia y nos ha acompañado a tomar muchas decisiones. Es muy importante que desde que entra una tecnología al país, no solamente se evalúe la eficacia y la seguridad, sino realmente se evalúe la efectividad. Y no solamente se evalúe en el momento de la entrada, sino se evalúe de manera permanente en resultados en vida real, en resultados en cómo a los colombianos realmente les genera valor. Entonces, al final es como todos en esa cadena trabajamos por esa cuádruple meta, trabajamos por esos resultados en salud, porque las personas realmente tengan bienestar y tengan experiencias satisfactorias en ese modelo de gestión, cómo somos costo efectivos y cómo existe bienestar de toda esa red de atención y todo ese ecosistema, pero todos pensando con una visión integrada y conjunta donde exista una gobernanza y donde esos modelos de incentivos realmente estén articulados y exista información suficiente para soportar esos resultados y que sean transparentes para los afiliados y para todos los que hacemos parte del sector. Muchas gracias, doctor Otero. De hecho, a, a sus respuestas han habido varias preguntas similares, por ejemplo, de Diana Marulanda sobre la implementación de la evaluación económica en todo el proceso interno de los prestadores. Claramente, como usted ha mencionado, esto impacta positivamente en el gasto de salud. Espero que la pregunta haya sido resuelta. Quiero hacer énfasis en dos preguntas específicas, posiblemente para Sergio, y es sobre si nos puedes compartir algunos ejemplos concretos sobre incentivos no monetarios, no económicos para el talento humano en salud en el marco de la cuádruple meta. Y una segunda pregunta, se puede ser también para Sergio o para todos los panelistas, hemos hablado ya mucho sobre todo lo necesario de la interoperabilidad, cómo los sistemas deben entrelazarse entre ellos, de una unificación de datos, posiblemente entre todos los agentes, prestadores, aseguradores, estados, incluso pacientes. Pero nos pregunta Iván Escobar, que parece que no está aún muy bien definido la gobernanza del sistema
que permite hacer esta interoperabilidad. ¿Quién debería, por ejemplo, estar a cargo de ello o cómo o qué se ha hecho actualmente, probablemente para la doctora Lisbeth, sobre la gobernabilidad de estos datos y cómo puede incentivarse más esta implementación? Les dejo a los panelistas. Sí, gracias. Creo que la segunda pregunta está mejor equipada la doctora Lisbeth para responderla sobre la gobernabilidad de los sistemas de información. Yo voy a tomar la primera, pero quisiera simplemente agregar algo a la pregunta anterior de entidades territoriales. Yo creo que las entidades territoriales están desaprovechando un aliado natural que tienen en la academia en sus regiones. Entonces, me gustaría mucho que por ejemplo, los innovadores pensaran cómo se pueden invitar a las diferentes facultades que hay, de nuevo, ciencias de la computación. No tiene que ser una facultad de salud pública, puede ser una facultad de psicología, de ciencias de la computación, de ciencias agrícolas, de muchos de estas conocimiento muy fuerte que hay en muchas ciudades, incluso en muchas, traerlas a conversar con la entidad territorial y decirles, venga, ayúdenos en un aspecto u otro que tenga que ver. Sabemos que el sistema de salud responde, o mejor dicho, que el estado de salud responde a los determinantes sociales de la salud, así que se puede hacer mucho a la base con los demás. Entonces, solo quería agregar que las entidades territoriales tienen que ver más allá de estos como resultados en salud al final de la cadena, y que pueden empezar a ver al principio de la cadena cómo se unen con otras disciplinas. Hay mucha academia en muchas regiones que quizás se está desperdiciando. Bueno, incentivos no monetarios para el talento en salud. Creo que hay, digamos, hay como una respuesta general para eso, y es que todos los profesionales, todos los que trabajamos en algún tipo de actividad profesional, siempre nos sentimos muy halagados cuando nuestros pares nos reconocen como una persona destacada. Entonces, yo creo que se podría trabajar mucho en algún tipo de mecanismo, digamos, de pares, de encuestas, de trabajo colectivo, en el cual se destacaran profesionales por su actividad, ¿sí? Y de alguna manera esos profesionales se pudieran convertir en embajadores de su quehacer con los demás colegas, digamos, ¿sí? Tengo muy claro que las personas que están dedicadas a la actividad asistencial usualmente su día no alcanza, usualmente ellos llegan a sus turnos y sí, pero entonces yo creo que por ejemplo las IPS podemos empezar a buscar esos talentos que de alguna manera pueden ser como coach, como nos decía Pablo, de muchos otros. Yo creo que hemos desperdiciado algo de ser como embajadores de las buenas prácticas en muchos lugares. Puede ser porque hay un poquillo de competencia, digamos, entre sector público, sector privado, entre IPS, etcétera, pero puede ser rol de la misma entidad territorial o puede ser rol del mismo gobierno nacional, tratar de empezar a entregar como buenas prácticas de desempeño profesional. Esos profesionales no necesitas entregarles un cheque, con ese solo reconocimiento ellos van a ser como buenos embajadores. Es como algo que se me ocurre, digamos, al tenor de la pregunta. Le dejaría a Lisbeth la segunda parte. Bueno, Gracias. Bueno, esta pregunta de interoperabilidad, tiene dos componentes importantes. Primero, la gobernabilidad la lidera el Ministerio de las TIC y, por supuesto, el Ministerio de Salud. Se ha trabajado en los estándares de interoperabilidad en salud y eso esperamos que sea uno de
de las cosas que está, por supuesto, liderando el Ministerio de Salud y que próximamente pues, nos irán compartiendo, pero sí se han hecho unos pasos importantes y la gobernabilidad, por supuesto, es de carácter nacional y de los ministerios competentes. ¿Qué se ha adelantado en interoperabilidad? Primero, pues, quiero hacer una precisión, pero es que la interoperabilidad no es tener una historia clínica única. No, la interoperabilidad es esa capacidad de que los sistemas de información, sea el que sea el que tenga una IPS, una EPS, como estén, se comuniquen. No tenemos que cambiar el software, no tenemos que cambiar las inversiones que se han hecho en los sistemas de información de las clínicas, de los hospitales, de los centros de salud. No, es lo que nosotros tenemos que hacer es transformar y poder implementar esa tecnología que hoy nos puede llegar a brindar esa solución de que los sistemas de información se hablen. Entonces, lo que se ha adelantado, pues nosotros iniciamos desde hace 2 años un proyecto, 2 años y medio, un proyecto importante que fue transformar la plataforma que tenemos de recolección de datos y de flujo de datos para optimizarla y llevarla a la interoperabilidad en las enfermedades de alto costo. Esta plataforma se puso ya a disposición desde octubre del año pasado. Tenemos 3.059 IPS conectadas en este momento. De las 11.000 IPS que manejan datos de solamente los pacientes con enfermedades de alto costo, objeto de seguimiento. Sin embargo, ¿cuál ha sido probablemente la preocupación que vemos? Primero, en que la gente conozca y en que las IPS tengan esa seguridad de poderlo usar, está con los protocolos de seguridad, de confidencialidad, de protección, incluso tenemos que tener unos documentos firmados para que respalden esta interoperabilidad de datos, ese flujo de datos, pero sobre todo lo pensamos para poderlo disponer a todo el país y a todas las personas que manejan estas cohortes y estas enfermedades para que optimizara sus procesos. Cualquier introducción de herramientas tecnológicas en este momento definitivamente sí mejora y optimiza procesos y disminuye cargas operativas. Y la plataforma es gratuita. Las IPS no tienen que hacer ninguna inversión. No tienen que ajustar su sistema de información a esa plataforma. Al contrario, la plataforma es la que identifica qué sistema de información tiene para poderse conectar y que la EPS pueda también tener su información y trabajar en conjunto. ¿Para qué? Para que seamos más oportunos en la toma de decisiones. Una cosa es lo que nosotros trabajamos en los mecanismos de distribución, que es la recolección de la información para un ajuste ex post anual. Pero otra cosa es la información para la gestión de riesgo en un momento de tiempo real, para ser más oportunos. Por eso, con las EPS se hizo esa inversión de recursos, porque igual ese dinero viene del sistema de salud. ¿Para qué? Para ponerlo a disposición, no solamente de la red de prestadores, sino también de ellos mismos y poder agilizar la efectividad de los modelos de gestión. Estamos en un proceso de sensibilización, de conexión, tenemos avances importantes. En Cali estamos trabajando con la red oncológica para poder empezar a mostrar los beneficios que tienen estas plataformas para disminuir los tiempos de espera en cáncer, pero también queremos que todo el país, por supuesto, se conozca. La pandemia nos dificultó un poco ese trabajo que teníamos planeado de poder facilitar esa interacción, pero igual lo estamos haciendo virtualmente. Todas las semanas tenemos planeado esto para que lo conozcan los prestadores, para que lo usen los prestadores y los aseguradores, y también las entidades territoriales a las cuales estamos involucrando. Por supuesto, cada uno juega un rol, juega un papel muy importante con unos criterios de responsabilidad, y por eso dentro de las competencias de cada uno puede tener la visualización de la información. Entonces sí hay avances importantes, se está trabajando, y por supuesto esto se tendría que articular, se tiene que articular a lo que el ministerio lidera, porque esto es del Ministerio de Salud. Muchas gracias, doctora Lisbeth y Sergio. Bastantes promesas que se está realizando actualmente y que han de venir.
Así que es muy, muy halagador lo que estamos escuchando y esperamos que entre todos colaborando también ayudemos a seguir mejorando la operabilidad del sistema. Quiero hacer dos anuncios, dado que ya estamos casi 20 minutos pasados un poco del tiempo que ya hay. Nuestros panelistas, obviamente, no sé, dada la disponibilidad, si tienen tiempo para una pregunta más. Y también quiero invitar a nuestros solucionadores que estén interesados y que aún no han hecho, no han enviado su interés. Pueden hacer la preinscripción como solucionadores, lo pueden hacer de hecho por el chat, pueden escribir o lo pueden hacer por los formularios, como el profesor Jairo lo presentó inicialmente en las instrucciones de cómo opera la iniciativa. O si necesitan alguna información, por favor escriban por el chat, que enseguida les respondemos. No sé, los panelistas, de verdad, muchas gracias. Puedo hacer 2 preguntas más para ya cerrar. La ñapa. La ñapa. Bueno, 2 preguntas, que una nos viene de Olga Lucía y la otra bueno, llega de Anónimo. Es un poco, y yo creo que ya hemos hablado de esto y el doctor Otero lo ha mencionado, pero digamos, para hacerlo, definámoslo más claro, es sobre cómo interviene o cómo involucramos los determinantes sociales en la gestión de riesgo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que es un poquito más específica sobre el nuevo modelo de atención Maite, es cómo potencializamos este modelo y cómo lo poco que hemos aprendido podemos hacerlo más favorable para los diferentes, tanto población, pacientes y los diferentes actores del sistema. O sea, ¿ustedes qué piensan de lo que ya hemos aprendido del Maite? ¿Cómo podemos potencializar este modelo en vez de replantearnos de nuevo, digamos que nuevas estructuras y realmente cómo construir sobre lo ya realizado? 2 preguntas abiertas. A ver, yo me lanzo antes de mis compañeros. No sé si ya se mejoró algo el micrófono, que estoy teniendo como problemas con la señal. ¿Sí se escucha bien? Sí, lo escuchamos muy bien, doctor. Gracias, María Teresa. Entonces, ante la primera pregunta de determinantes sociales, yo creo que es uno de los retos más grandes que tenemos como sistema, y cuando hablamos de esa articulación con las secretarías de salud, es precisamente ahí donde tenemos que encontrarnos en ese rol de la Secretaría de Salud, de los entes territoriales. Cómo integrar información que permita conocer mucho más los territorios. Y es uno de los retos grandes que tenemos también como aseguradores, y es estar mucho más en esos territorios. Y cuando digo estar mucho más, no es solamente desde el punto de vista presencial, sino también desde el punto de vista de esa cotidianidad, y entender de acuerdo a los entornos qué es lo que realmente impacta la salud de las personas. Entender cómo se alimentan, cómo viven, si tienen todas las condiciones de salud pública que se requieren. Y yo creo que uno de los aprendizajes que tenemos de toda esta época también es cómo necesitamos una salud pública recargada, una salud pública que realmente integre a todos los actores y los integre alrededor del territorio y los integre alrededor de esos determinantes sociales. En Cartagena específicamente, que vivimos la pandemia muy duro, había un barrio, El Pozón, donde había una alta contagiosidad, y como cuando llegábamos al barrio no había ni siquiera pues ningún servicio público y no había ninguna forma para que las personas se distanciaran por el hacinamiento, y mucho menos para tener acceso a una mascarilla pues, o a un tapabocas. Entender y llegar al territorio y entender cuáles son las necesidades y cómo empezar pues a intervenir
lo que puede ser intervenible por parte de los diferentes actores y entender el rol de cada uno, logró que esa comunidad realmente, como cultura, buscaba estar mejor y como personas querían estar mejor, pero no tenían los medios. Y encontrar toda la apertura para hacerlo y lograr los resultados que se lograron fue gracias a esa intersectorialidad. Y esa gracias a entender ese determinante social, gracias a entender el rol de cada uno en esa salud pública, y yo creo que ahí es donde tenemos que cada vez integrarnos más. Y específicamente Maite, yo creo que es una herramienta que clarifica esos roles, y ahí es donde, si todos realmente empezamos a entenderla y a comprometernos y a entender el rol de cada uno, pues puede ser un medio a través del cual se logre esa gobernanza, ese propósito común y esa articulación entre los diferentes actores que lleve realmente a la transformación de un territorio. Entonces, digamos que es como se unen voluntades, ¿cierto? Porque ya el cómo está. Entonces, es la unión de esas voluntades que lleven a que realmente nos integremos alrededor de ese propósito y de lograr que Maite funcione. Yo no quería dejar pasar el tema de interoperabilidad y de información en la gobernanza, que es muy importante en esa gobernanza del Ministerio de Salud, que defina la terminología y los glosarios. O sea, es muy importante que todos empecemos a tener como unos elementos de información estructurada que permita que hablamos el mismo lenguaje, porque hablamos de un lenguaje tecnológico, digamos, similar, todos bajo un lenguaje de HL7, pero cuando hablamos de un procedimiento, cuando hablamos de un insumo, cuando hablamos de un dispositivo, no estamos hablando de la misma manera. ¿Cómo lograr tener esa gobernanza también a través de una estructuración de datos que permita que todos tengamos un mismo lenguaje? Y yo creo que eso es fundamental para la interoperabilidad y para nuestros innovadores, muy importante como tener herramientas simples y sencillas que permitan que en el sector podamos tener un lenguaje que permita tener una comunicación mucho más fluida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Otero. No sé, Sergio, la doctora Lisbeth, de pronto unos últimos aportes sobre Maite o sobre tema en general que a ustedes les gustaría enfatizar para ya hacer cierre. Bueno, quizás en la última pregunta que nos hiciste, yo estoy de acuerdo con el doctor Otero en la forma como se pudiera abordar, porque todo está, pero también es importante la voluntad. La voluntad es uno de los factores clave, no solamente para llevar a cabo Maite, para cualquier proceso de los que hemos hablado durante toda esta mañana. Los mecanismos de acceso administrado, de riesgo compartido, el pago global, todo requiere de una voluntad, de una transparencia única y de la coherencia y la alineación. Y algo muy importante para que estas cosas sucedan y se den verdaderamente con el mismo propósito, porque todos lo buscamos, es que tenemos que ceder, aprender a ceder un poquito. Y si todos cedemos porque buscamos el mismo propósito y el mismo objetivo, que es tener una atención centrada en el paciente, buscar mejores resultados en salud, ser más eficientes y controlar el gasto de una manera que no vaya a generar inequidades tanto en el prestador, con el asegurador y el proveedor, y todos estemos bien, creeríamos que yo creo que ese es un factor clave en el cual debemos empezar a trabajar. Muchas gracias, doctora. Sergio, unas últimas palabras para cerrar. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que para cerrar, yo invitaría a los innovadores a mirar por fuera del sector salud soluciones de muchas cosas y pensar en que eso es aplicable en nuestro sistema y en nuestro sector. Alguna vez escuchaba algo que más o menos, alguna frase que decía que la solución a tu problema ya está inventada en otro sector.
y es muy probable que esto sea así. Entonces, yo creo que la interdisciplinariedad aquí es muy importante. Yo creo que traer ese conocimiento de otras áreas, de otros sectores, creo que nos puede refrescar mucho. Tenemos ese tema siempre muy común de estar hablando un poco entre los colegas y algunos tenemos unas diferencias, pero de alguna manera estamos hablando entre todos un poco los mismos, ¿sí? Entonces es muy bueno traer esas ideas refrescantes de afuera, innovadoras, disruptivas, probadas en otras ciencias, probadas en otros contextos, probadas en otros sectores y que las piloteemos acá, que las piloteemos en el sector salud, que creo que es la oportunidad a la que nos está invitando pues este foro, AFIDRO, la Universidad de Antioquia, etcétera. Es de verdad traer esas ideas de afuera, de muchas disciplinas. Muchas disciplinas nos pueden aportar, porque pues tenemos 50 millones de habitantes, esos son 50 millones de oportunidades para hacer cosas innovadoras en el sector salud. Gracias. Muchas gracias, Sergio. De antemano, muchísimas gracias a los panelistas. Las presentaciones y las respuestas a cada una de las preguntas han sido de muy alto nivel y agradecemos infinitamente por todas las participaciones. A nuestra audiencia, muchas gracias. Pido disculpas si no pude cubrir todas las preguntas, pero tratamos de dar un poco a todo, proveer respuestas a todos los temas. Gracias a la Universidad de Antioquia y a FIDRO y a todos los colaboradores por esta invitación. Y invitamos sobre todo a participar del Ideatón, a hacer, estamos abiertos a todas las propuestas. Todo aquí es innovador, todo puede ser nuevo, de hecho, como Sergio lo acaba de mencionar, lo que pueda ser aplicable en otros sectores también puede ser para salud. A veces tenemos un poco ese imaginario que solo en salud caben ciertas ideas, pero no, seamos, como nosotros decimos, seamos un poco ágiles de mente, que todo aquí es válido para proponer. Por último, le doy la palabra al profesor Jairo para las últimas palabras y muchas gracias a todos por las intervenciones y a la audiencia por escucharnos. Feliz tarde. Muchas gracias, María Teresa. Solo me corresponde decir que termine su viaje, por favor. Mil gracias por este regalo que nos vuelve a hacer. Seguiremos con nuestra Ideatón, especialmente en este tema del gasto. Los esperamos mañana para hablar con la doctora Teresa Tono, de la Organización para la Excelencia de la Salud, y de Mauricio Vélez, director de Medicarte, para hablar sobre la eficiencia en la prestación de servicios. Allí vamos a plantear algunos aspectos que siguen en desarrollo, bajando hacia los prestadores, incluyendo un tema muy interesante que son los desperdicios. Entonces, habíamos planteado estos seminarios para hora 30, porque somos conscientes de la fatiga, pero miren ustedes el interés que hay sobre estos temas. Y en ese sentido me alegra mucho, porque estamos cumpliendo dos propósitos entre varios que nos trazamos. Es generar interacción entre expertos para debatir temas que son complejos, pero que tenemos que ser capaces de hablarlos de cara al público. Y segundo, justamente buscar apropiación social de conocimiento en estos temas. Así que muy satisfecho con eso, compartí de hecho con la doctora Janet y expresa el mismo mensaje. Nos corresponde entre todos, además de animarnos a participar, buscar que muchas más personas estén preparadas, animadas para vincularse a la Ideatón ofreciendo ideas. Recordemos que vamos hasta el 13 de octubre buscando cerrar la inscripción de solucionadores y a partir de ahí vamos a inscribir nuestras ideas que intentan responder a estos retos. Entonces, mil gracias. Los participantes de hoy recibirán por correo electrónico, ya tuvimos autorización de los panelistas, tanto el video como el material, que es público y que estará también disponible en el site de la Ideatón. Un feliz día y gracias. Muchas gracias a todos.